Ya. Bueno, vamos a comenzar porque los temas de hoy nos va a tocar, creo que se nos va a ir un poquito más de la hora, entonces tratemos de apurarnos, ¿ya? A ver, chicos, para ya finalizar la parte de las partes de la célula, nosotros vamos a ver los últimos organelos que habíamos estado estudiando, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es el retículo endoplasmático. ¿Qué es este retículo endoplasmático? Cuando nosotros hablamos sobre el retículo endoplasmático, vamos a ver un conjunto de cavidades o túbulos o vesículas, como nosotros podemos ver aquí, conectadas entre sí. Esto lo que va a crear es una red como de tuberías o una red de cavidades o de túbulos. Sí, en este nosotros vamos a encontrar que está formado por como estos tubos, estos sacos membranosos, ¿sí? El retículo endoplasmático pues va a cumplir diferentes funciones. Nosotros vamos a tener una membrana que va a estar englobando a todas estas partes de estas vesículas, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar algunos espacios que nosotros vamos a ver entre estas vesículas, entre estos sacos membranosos que se conocen como lumen, ¿sí? El retículo endoplasmático va a estar casi en todas las células eucariotas y ocupa hasta un 10% del espacio del interior. Es decir, que es uno de los organelos más grandes que tiene la célula y que le va a servir para muchísimos procesos, ¿sí? Dentro de lo que es en este retículo, nosotros vamos a ver dos partes principales. Tenemos una parte como rugosa y una parte lisa. Ahí tenemos nosotros una diferencia. Retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el rugoso va a tener una cierta, aquí como que fueran unos puntitos, unos sacos membranosos, que van a generar unas vesículas, así como que fuera un salpullido, así como usted puede ver estos granitos, pues va a utilizarle dentro del retículo para generar algunas funciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son estas funciones. El retículo endoplasmático es un órgano fundamental que interviene prácticamente en las funciones relacionadas con síntesis de proteínas, ¿sí? Cuando el retículo o cuando la célula necesita activar o necesita requerimientos, utiliza proteínas para poder solventar su crecimiento o la división celular. Vamos a conocerle al retículo como que fuera una fábrica de ladrillos, ¿sí? Entonces, el retículo que lo que está mandando es materia prima. Tanto la membrana como las membranas o como ciertas partes de las células están hechas por fosfolípidos y por proteínas. Entonces, si la célula necesita crecer, necesita generar más materia prima, más ladrillos, necesita expandirse. Y eso pues lo hace el retículo endoplasmático. Comienza a generar proteínas que le van a servir para poder generar o para poder enviar requerimientos a las diferentes partes de la célula. Ahora, tanto el retículo endoplasmático rugoso como el retículo endoplasmático liso va a tener diferentes funciones. Por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso determina la presencia de los ribosomas. ¿Sí? Estos puntitos que nosotros encontramos aquí, que nosotros podemos ver, se conocen como ribosomas. Estos pueden generar o pueden transmitirse en el citosol, en la parte líquida de la célula, para llevar estas proteínas a las diferentes partes o a los diferentes organelos que necesitan, en ese caso, lo que éste está sintetizando. Cuando los, cuando los ribosomas se llevan ya las proteínas a las diferentes partes, mediante diferentes reacciones químicas que se encuentran dentro, pueden movilizar o pueden cambiar la estructura química de la proteína para que sea mejor utilizable en las diferentes partes de la célula, ¿sí? ¿Qué otra función tenemos? También nosotros encontramos la función del retículo endoplasmático liso. En cambio, va a tener dos funciones. La primera es la síntesis de fosfolípidos y colesterol, ¿sí? Entonces, el rugoso genera proteínas, sintetiza proteínas. Y el liso sintetiza fosfolípidos y colesterol. Estas sustancias se incorporan a la membrana de las células o intervienen en la síntesis de otros compuestos. Como les digo, es la materia prima. Tanto proteínas, fosfolípidos, colesterol son los principales componentes de la membrana celular, de los organelos, del núcleo. Entonces, si la célula necesita dividirse, si la célula necesita crecer, va a necesitar estos insumos. Y lo que le provee o sería su proveedor principal, pues vendría a ser los retículos. El retículo endoplasmático rugoso le da proteínas y el retículo endoplasmático liso interviene con fosfolípidos y con colesterol, ¿sí?
los fundamentos de la membrana celular. Por último, también este retículo endoplasmático utiliza o se ve en el procesamiento de sustancias tóxicas procedentes del exterior de la célula. Lo que hacen estos estos ribosomas que nosotros tenemos aquí, estos circulitos, estas burbujas, como les podemos decir, es que engloban muchas de las sustancias que llegan al retículo y esta por medio de diferentes mecanismos de transporte, pues pueden llevarles a otros lugares. Así nosotros también podemos ver sustancias tóxicas. Si del del exterior de una célula, digamos una persona fumadora, está fumando, lo que llegaría a la célula va a ser la nicotina. Entonces, esta sustancia tóxica se ven englobados en los ribosomas para que no actúen o para poder ser sintetizados o poder ser almacenadas o poder estabilizarles para que no generen daño, ¿sí? Muchas de las personas que beben alcohol, que consumen drogas, que también está en esto del tabaco, pues lo que hace la primera forma, las células se defienden, ¿no? Englobando estas sustancias químicas dentro de los ribosomas para después poderles enviar hacia los torrentes sanguíneos y así pues tratar de eliminar estas sustancias tóxicas. Sin embargo, muchas de ellas pues son tan fuertes o son tan tóxicas que rompen estas membranas o rompen estos primeros mecanismos y hacen que muchas de las células mueran, ¿sí? El problema del tabaco, el problema del alcohol, de las drogas, que las personas van deteriorándose, ¿sí? Todas sus células comienzan a morir y no solo las células que podemos ver, también dentro del cerebro, dentro de de los órganos, del intestino, del corazón, pues muchas de las células que están aquí están vistas o están atacadas muchas veces por estas sustancias tóxicas, pues comienzan a deteriorarse, ¿sí? Este retículo endoplasmático a su vez trabaja de la mano con el aparato de Golgi, ¿sí? Este aparato de Golgi también nosotros vamos a ver con una serie de tuberías, una serie de, en este caso de cavidades, que van a secretar o que van a generar ciertas vesículas. Estas vesículas van a intervenir también en la síntesis de otros requerimientos o de otras sustancias que tiene la célula. Entonces, aquí podemos ver cómo es ¿Se cortó? ¿Sí me escuchan? Me salió que se cortó. ¿Sí me escuchan, chicos? Me salió que se cortó. Sí, dice, sí se cortó un rato, pero Sí, lo escuchamos, pero se corta un poco. O sea, se Ya. escucha raro. Ahí sí me escuchan bien. ¿Sí? Allá. Bueno, les estaba diciendo, el retículo endoplasmático trabaja de la mano con el aparato de Golgi. Eso hace que todos los nutrientes o todos los ribosomas, todas estas vacuolas o estas vesículas que está generando el retículo, los retículos, ya sea el liso o el rugoso, van a pasar a través de un filtro o a otro sitio, ¿sí? Es como que usted le viera a una empresa o a una fábrica empacadora, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, el atún, ¿no? Viene del mar, nosotros le hemos procesado el atún y van a la siguiente puesta donde ya le enlatan. Es algo así lo que hace el retículo endoplasmático con el aparato de Golgi. Todas las sustancias que salen a través del retículo van a ir hacia el aparato de Golgi y aquí van a tener una nueva química. Aquí van a cambiar la reacción química de ciertas sustancias para generar otras sustancias, ¿sí? Ahora, ¿de cómo está formado este retículo endoplasmático? Nosotros vamos a ver una serie de vesículas, perdón, el aparato de Golgi. Vamos a ver una serie de vesículas o tuberías que forman un saco como que fueran cisternas, como que fueran tubos. Sí, como usted puede ver esto como que fuera una tubería de una casa, ¿no es cierto? Son diferentes tuberías, diferentes vesículas, ¿sí? Las cisternas o estos círculos pues se apilan formando de 5 a 10 y eso se conoce como dictiosoma. Nosotros vamos a ver esta acumulación de estos canales, de estas canaletas en el aparato de Golgi y eso se conoce como dioctisoma, ¿sí? En las proximidades de los dioctiosomas hay una gran cantidad de pequeñas vesículas que se forman en las cisternas y que se desprenden de ellas, ¿sí? Se forman aquí como estas pequeñas burbujas, ¿no es cierto? Salen de todas de estas tuberías. O sea, imagínense como que fueran los globos llenos de agua, algo así, que usted le mete en el grifo y comienza a llenarle, ¿no es cierto? Cuando usted ya le llenó al globo o a la bomba de agua, pues le saca y usted ya tiene como que fuera una burbuja, ¿no es cierto? Es generalmente lo que hace el aparato de Golgi. Todos los nutrientes o los requerimientos están en estas tuberías y para este poder deshacerse de ellas lo que genera son estas vesículas.
estas vesículas pues pueden ya mover, pueden transmitir o pueden transportar todos los nutrientes o las cosas que está trabajando el aparato de Golgi. Ahora, este va a tener dos caras. El aparato de Golgi y los diectosomas tienen dos caras. Una cara que se conoce como cara trans y otra como cara cis. La cara cis viene o tiene contacto directamente con el retículo endoplasmático, ¿sí? Todo lo que sale del retículo endoplasmático va hacia la cara cis del aparato de Golgi. Estas vesículas ingresan o se adaptan a las nuevas tuberías, en este caso del aparato de Golgi, y van a generar o se van a cambiar químicamente, van a generar nuevos insumos. Y finalmente, por la cara trans se van a segregar o van a movilizarse unas nuevas vacuolas, unas nuevas vesículas de secreción. Ahora, ¿cuál es la función de este aparato de Golgi? El aparato de Golgi produce el almacenamiento y la transformación de las sustancias que proceden del retículo endoplasmático. ¿Sí? Es como que fuera el filtro. Todo lo que sale del retículo pasa al aparato de Golgi. Aquí nosotros vamos a conocer una reacción química que se conoce como glicosilación, ¿sí? ¿Cuál es la función específica del aparato de Golgi? Es la glicosilación, ¿sí? Esto es una pregunta de examen. ¿Cuál es la función química del aparato de Golgi? Usted sabe qué es la glicosilación, ¿sí? ¿Qué es esto de la glicosilación? Significa que vamos a romper o vamos a cambiar la química de las proteínas y lípidos que se generan del retículo endoplasmático, ¿sí? Si usted recuerda, el retículo endoplasmático generaba ¿qué? Proteínas y también colesterol o ciertos fosfolípidos, que son grasas, que son proteínas. Entonces, por el proceso de glicosilación, se van a cambiar estas moléculas básicas y se van a generar glucoproteínas y glucolípidos. ¿Qué significa glicolización? Significa que vamos a unir o vamos a romper la química de las proteínas y lípidos y les vamos a unir con glúcidos o con azúcares. Es mezclar. Lo que el aparato de Golgi hace es mezclar harina con huevos y mantequilla. Sí, es prácticamente lo que hace. La proteína de la leche o la proteína de los huevos se mezcla con la harina. Sí, es como un ejemplo más claro. Las proteínas y los lípidos se mezclan con los glúcidos dentro del aparato de Golgi. Ese proceso se conoce como glicosilación. Es la mezcla o es el cambio químico de las proteínas y los lípidos para generar glucoproteínas y glucolípidos. ¿Para qué nos sirven las glucoproteínas y los glucolípidos? Como usted sabe, muchos de estos requerimientos se utilizan en las membranas celulares y también en lo que es el crecimiento o las reacciones químicas en toda la célula. Entonces, todo lo que sale de aquí, pues va a diferentes partes, a las diferentes reacciones dentro de la célula, y eso pues le permite crecer, le permite desarrollarse o reparar ciertos aspectos o ciertos daños que puede tener la célula, ¿sí? ¿Alguien tiene hasta aquí alguna inquietud de pronto? ¿No? Sencillo, ¿no? Vamos a ver ahora otro organelo muy importante, los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos o organelos característicos de las células eucariotas, solamente eucariotas, ¿sí? De células especializadas. ¿Cuál es la estructura? ¿Para qué forman? Estos son como pequeños sacos, pequeños vesículas de tamaños variables. Pueden estar entre 3 y 8 micrómetros, ¿sí? Son muy pequeñitas. Los lisosomas están limitados por una membrana y en su interior van a contener enzimas hidrolíticas, ¿sí? ¿Qué es esto de enzimas hidrolíticas? Prácticamente es como que los lisosomas fueran el estómago de las células, ¿sí? Todos los requerimientos o todos los nutrientes que pueden ingresar o salir a las células pasan por un estado de hidrólisis. Si ustedes recuerdan en química, esta hidrólisis se conoce también como digestión. Lo que hacemos mediante hidrólisis es que se van a romper las moléculas. Las grandes moléculas se pueden romper en moléculas mucho más pequeñas y esto lo hacen los lisosomas. Los lisosomas realizan el proceso de hidrólisis o digestión de las macromoléculas. En este caso, las moléculas muy grandes, ya sea de colesterol, de proteínas, de glúcidos o azúcares, pueden ingresar a la célula, pero como son tan grandes, no pueden ser digeridas o no pueden ser utilizadas en los diferentes procesos.
Entonces, los lisosomas rompen estas moléculas a través de hidrólisis. Lo que hacen es que se generan moléculas o sustancias mucho más pequeñas que ya pueden ser utilizadas para los diferentes organelos, tanto como las mitocondrias o los aparatos de Golgi, los retículos y así pues los organelos que hemos visto. ¿Cuál es la función? La función se encarga de la hidrólisis de macromoléculas. Como les digo, es reducir el tamaño de moléculas muy grandes, ¿sí? Pregunta de examen, todas estas de las funciones tendrán bien apuntadito, ¿no? ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? ¿Cuál es la función del retículo? ¿Cuál es la función del retículo liso, del retículo rugoso, de la membrana, del núcleo? ¿Cuál es la función de los lisosomas? ¿Sí? Usted ya sabe que participa en la hidrólisis de las macromoléculas o digestión celular, prácticamente, ¿sí? Y por último, vamos a ver esto de las vacuolas. ¿Qué son las vacuolas? Las vacuolas van a ser orgánulos, características de las células vegetales. También hay algunas que las tienen las células animales, pero principalmente tienen las vacuolas, las células vegetales, ¿sí? ¿Cuál es la, cuál es la estructura o cuál es la función? Estas están rodeadas de una membrana unitaria y simple llamada tonoplasto. Sí, la membrana de las vacuolas se conoce como tonoplasto. Y en su interior nosotros vamos a encontrar sustancias fluidas de composición variable. Ahora, la diferencia de estas vacuolas depende mucho para qué les sirve o qué necesita hacer los organismos. Por ejemplo, la principal función de las vacuolas es que constituyen reservas de sustancias nutritivas, ¿sí? Como las vacuolas generalmente las tienen las plantas, estas engloban en estos sacos membranosos, en estas cavidades como que fueran una bodega, ¿sí? Una planta, digamos, que logra asimilar o logra tomar un requerimiento, un nutriente, una sal o cierta cantidad de agua y comienzan a retener en su organismo para los días que lo necesiten o los días de sequía. Ahora, si ustedes le asimilan más o menos esto a los cactus o todo lo que son las plantas, así como los cactus, estas pues que crecen en lugares bien secos, ¿no es cierto? No pueden tener mucho agua todo el tiempo. Entonces, aquí intervienen mucho las vacuolas dentro de este organismo. Como ellas rara vez pueden obtener agua, las plantas que viven en las zonas secas, engloban toda esta agua o la retienen lo máximo que puedan en estas vacuolas. Estas vacuolas como son, como que fueran una bodega, ¿no es cierto? Cuando la planta comienza a secarse, cuando necesita más agua, pues liberan estas vacuolas y comienzan a utilizar el agua de reserva, ¿sí? En los periodos secos. También actúan como almacenes de productos tóxicos. Sí, muchas de las células que nosotros utilizamos o las células vegetales, si llega a ingresar una sustancia tóxica o alguna cosa de alguna enfermedad o algún virus, alguna bacteria o algo que le pueda matar a la plantita, lo que hacen estas vacuolas es englobar o tenerle retenida esta sustancia tóxica para que no se mezcle o no actúe con las demás partes de la célula. En ese sentido, una vez que éstas puedan eliminar ese tóxico o literalmente poderle ahí tener retenido para que no afecte más, pues utilizan como que fuera un almacenamiento, ¿sí? También utilizan o también intervienen en el crecimiento de los tejidos por la presión de turgencia. Entonces, ¿cómo actúa esto? Digamos que usted va a tener en una caja un globo. En una caja usted va a tener un globo. Este globo usted lo va a comenzar a llenar de agua, ¿sí? Entonces, esta caja comienza a estar presionada, ¿no es cierto? En el caso de las células vegetales, lo que hace esta presión dentro de la célula es que comience a estirarse y los tejidos van a comenzar a crecer. Y de esa manera, esta presión de turgencia, esta presión que generó esta vacuola, hace que las diferentes partes de la célula comiencen a crecer. Y así pues se genera también crecimiento a lo largo del organismo. También pueden actuar con funciones análogas o como lisosomas, es decir, que también pueden hacer hidrólisis. Recuerde, las lisosomas hacen hidrólisis. Muchas de las vacuolas al tener agua es mucho más fácil mezclar nutrientes dentro del agua. ¿Sí? Si usted quiere tomarse una pastilla, no sé, alguna vitamina o algo, usted siempre se toma con un vasito de agua, con un jugo, ¿no es cierto? Es porque dentro del agua este se va a diluir más rápido y su cuerpo puede absorberlo mucho más rápido. Ahora, tómese un puñado de pastillas sin agua, se va a ahogar, ¿no es cierto? Entonces, las plantitas lo que hacen también es hacer este mecanismo.
mezclan los nutrientes dentro de las vacuolas para que se puedan disolver y así puedan utilizarlas de mejor manera. Y también, por último, constituyen a la homeostasis del interior celular, por ejemplo, mediante el paso de iones de hidrógeno a través de su membrana para reducir o regular el pH, ¿sí? Como estos van a ser grandes cisternas o digámosles grandes almacenamientos, grandes lagos, grandes reservorios de agua, lo que hace es que controla muchas veces el pH dentro de las células. Cuando las células están muy alcalinas o cuando están muy ácidas, estas liberan un poquito más de agua para que se regule todas las sustancias que están dentro de la célula y así pues no se genere un ambiente desfavorable, ¿sí? Eso pues serían todas las funciones que realizan las vacuolas. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna inquietud o alguna preguntita? ¿No? Ya, chicos, eso sería todo en las partes de las células que hemos visto. Por favor, ustedes en su cuadernito, déjenme ver la ficha, me parece que tenemos química, esta es biología de primero. 166. Ya, por favor, revisaránle las 166 y las 172, ¿no? Aquí esto es lo que viene después de las vacuolas, este tallercito para que lo hagan el deber. Y de lo que viene después de los, de los retículos endoplasmáticos y el aparato de Golgi para que igual realicen este taller. Como ustedes pueden ver en mi libro, yo tengo la página 169 y la 172. Entonces, por favor, revisen en su librito físico cuáles son estas paginitas para que las puedan realizar, ¿sí? 172, sí, esta. Eso, chicos, si no hay preguntas, eso sería todo. Y por favor, la siguiente semana ya estamos en evaluaciones, así que estudien, lean, repasen los temas, repasen los debercitos para que les vaya bien en las pruebas y no haya ningún problema, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta el día de mañana. Gracias, Licen. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego,